tal como se los prometimos, pues una interesante discusión la que se viene dando en nuestro programa, ¿no? Y yo quisiera acotar algo que, o por lo menos ponerlo sobre el tapete, algo que señalaba el profesor Juan Carlos Delgado. Sí, viene siendo en momentos de polarización del país, entonces pareciera que hay una discusión político-partidista, porque independientemente, pues el tema de la educación es un tema de política, de Estado, ¿no? Y independientemente del sistema de gobierno que esté, siempre va a querer de alguna manera influir. Yo pienso que el que está, pues está en lo suyo, queriendo de alguna manera imponer su sistema. Esa es por lo menos mi reflexión al respecto. Y ya este es el último segmento del programa para un poco recoger esa reflexión y nutrir a la audiencia e invitarle a participar de esta discusión. Sí, yo quisiera comenzar tratando de atender a algunos de los comentarios que hemos hecho. Un primer punto tiene que ver con el tema de la coyuntura histórica. Yo creo que así como esta ley aparece en la circunstancia histórica que está definida por un proceso constituyente desde 1999, hay que recordar que la ley anterior ocurre en su reforma en el año 1970. Y en los años 1970, para la historia, es importante recordar que estaba recién intervenida la Universidad Central de Venezuela. El movimiento de renovación universitaria había sido devastado a nivel de prácticamente todas las universidades, y además todo lo que era el discurso de la transformación universitaria y la transformación estudiantil del mayo 68 en Venezuela llega y se resuelve de manera abrupta y violenta. Eso hay que recordarlo, y hay que recordarlo porque esas son también circunstancias históricas que alimentan quizás este proceso. Hay una cosa que yo creo que es importante señalar con respecto al tema que nos ocupa, y es el siguiente. Número uno, la universidad no es solamente docencia. Eso hay que empezarlo a superar, porque hemos caído de manera perversa en que, como la universidad lo que hace es formar profesionales, entonces esa universidad obviamente tiene que supeditarse a lo que son los dictados de los planes de desarrollo que en un determinado momento define el Estado y el gobierno. No es por ahí que dan los tiros. La universidad trasciende debe trascender ese plan. Ahí yo me voy a referir a una frase que no es mía, sino que la copié de ustedes de allá en Sistemología Interpretativa, que es algo más que la suma de todas las partes. Sí, en este caso trasciende, la universidad trasciende, porque lo que cultiva es el conocimiento, cultiva el saber, y eso fundamentalmente es cultivar al ser humano. Y el ser humano, en ese sentido, su militancia fundamental es, en este caso, pues, el cultivo del conocimiento. El discurso que habla de que vamos a hacer una sociedad de conocimiento, yo a ese discurso siempre le he tenido un poquito de alergia, porque resulta que el ser humano desde siempre ha estado volcado hacia el conocimiento. Lo que es problemático con el discurso de la sociedad de conocimiento es que hace del conocimiento mercancía, y hace de nuestros profesionales mercancías también. Y eso hay que también atajarlo pronto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Un país que se precia de tener una cantidad importante de estudiantes, de personas formándose, y que esas personas que se forman después llegan a un mercado laboral global, tenemos una universidad que le está transfiriendo conocimiento, está transfiriendo saber a otras sociedades que quizás no ameritan ese proceso de transferencia. Entonces, ese es un punto que yo creo que es importante. Creo que en el fundamento de la discusión nosotros estamos pecando de entender que la universidad es una especie de aparato corporativo en el que, por ejemplo, las decisiones las tienen que tomar solamente y aislados del entorno aquellos que hacen bien la universidad. Y eso es una creencia que es peligrosa, porque no es así como vamos a lograr la transformación universitaria, porque revisamos la historia, nosotros tenemos una universidad que se ha ido mediocrizando a una velocidad impresionante. Creo también que es hora de que nosotros demos un poquito de espacio a pensar con un poquito más de sosiego, con un poquito menos de pasión, pasión militante por una determinada postura, y acercarse más a beber de las aguas de pensadores, que incluso en el seno mismo de la Universidad de los Andes se han acercado al tema, pero en el seno mismo de la universidad. Pensar, por ejemplo, lo que era el discurso de Francisco de Venanzi, el discurso de nuestro José Manuel Briceño Guerrero, por poner un ejemplo, del mismo doctor Abdel Fuenmayor, de Rancé Fuenmayor, nos permitiría a nosotros quizás permitirnos, y valga la redundancia, incorporar en el debate voces que ya no nos acompañan, pero que de alguna manera han hecho de la universidad objeto de reflexión. Y ese yo creo que es un punto que comparto con el profesor Delgado. Muchos de los que están metidos ahorita en el fragor de
este debate que está levantando mucho polvo, lo hacen porque mediáticamente eso es rentable. Pero cuidado, sí, en ese debate nosotros nos vamos a dejar por detrás lo que reflexiones, por ejemplo, como una universidad que ha sido una universidad en la que fundamentalmente el dominio de sus autoridades y de sus políticas ha estado en manos de los gremios y no de los universitarios. Y eso también es importante, que quizás aquella gente que milita en la universidad y que de alguna manera se hizo de la vista gorda del sector administrativo y del gobierno universitario, decían de una vez por todas ser parte también de la construcción de esa universidad. Porque entendamos que la universidad, y eso siempre se ha dado en el discurso académico acá, que los académicos pues dejaron que de la universidad y de la conducción de su política se ocuparan los otros mientras no nos estorbasen. Bien, yo creo que ya la hora llegó en que no podemos nosotros seguir siendo oídos sordos a la necesidad de una transformación de la universidad. Yo quería solamente aprovechar la oportunidad porque este es un trabajo que se presentó hace algunos años, que recopila algunas ideas sobre el pensamiento desde la universidad, en la universidad, que valdría la pena que los universitarios que tengan a bien leer algunas ideas. ¿Dónde se puede adquirir eso? En algunas librerías de acá de Mérida. Esto está en... Bueno, no voy a hacer la cuña. Busquen en algunas librerías de Mérida y está a la disposición en las librerías. Sí. Bueno, yo quiero hablar de la experiencia, ¿no? Yo me formé, digamos, como profesor universitario en el núcleo de Trujillo, que es una muestra, digamos, de esa universidad local que hace grandes esfuerzos en unas situaciones de condiciones difíciles. Y el rol de la universidad allí ha sido, digamos, exitoso desde el punto de vista de la intencionalidad de la universidad. Y realmente, como tú decías, digamos, crear la conciencia crítica en la sociedad, que es una de las misiones de la universidad, se ha logrado de manera extraordinaria. Yo le decía a la gente, bueno, yo pongo el caso de mi mamá. Mi mamá tiene 4 hijos graduados en la universidad. Y mi mamá es una universitaria, una mujer que tiene 6º grado. Porque se ha creado la semilla en la universidad, esa capacidad reflexiva, crítica y análisis, la universidad la ha llevado a través de sus alumnos allá. Por eso cuando la gente dice, mire, la universidad está a espaldas de la sociedad, mentira, la universidad en sus espacios lo ha desarrollado. Aparte, la formación del recurso humano para el desarrollo y resolver científicamente algunos problemas, la universidad ha dado ese papel. Ahora que la universidad ahora tiene que ponerse